Imagina que un día regresas a casa y la persona que más amas en el mundo, tu esposo o tu esposa de toda la vida, te mira con una mezcla de cortesía y terror. Reconoce tu cara, sabe tu nombre y recuerda perfectamente el día de vuestra boda. Pero, de repente, afirma con una convicción gélida, ¿algo imposible? Tú no eres mi pareja. Eres un impostor idéntico que ha venido a suplantarla. Esta no es la premisa de una película de suspenso, sino la cruda realidad del síndrome de Capgras, uno de los trastornos delirantes más fascinantes y dolorosos documentados por la neurociencia. El protagonista de nuestro caso de hoy era un hombre con una vida ejemplar, sin antecedentes psiquiátricos ni traumas previos. Su memoria autobiográfica estaba intacta. Podía describir cada detalle de su relación, cada viaje y cada conversación compartida. Sin embargo, una mañana, al despertar, el vínculo emocional con su esposa se había evaporado. Él no veía a una extraña, veía a su mujer, con sus mismos gestos, su misma voz y su misma aroma, pero para su cerebro, esa mujer era una copia perfecta. Desde el punto de vista clínico, esta distinción es vital en Capgras. El problema no es un fallo en el reconocimiento visual. El paciente no sufre de ceguera facial o prosopagnosia. El fallo reside en la desaparición de la respuesta emocional automática que normalmente acompaña a la percepción de los seres queridos. Para el cerebro humano, la coherencia es una necesidad biológica. Cuando percibimos algo, nuestro sistema nervioso espera una respuesta emocional que valide esa percepción. Si ves a tu madre, esperas sentir familiaridad. Si ves a tu pareja, esperas sentir vínculo. Cuando esa señal interna desaparece, se produce una disonancia cognitiva tan insoportable que la mente, en un intento desesperado por restaurar el equilibrio, fabrica una explicación lógica para un evento ilógico. Si se ve como ella, pero no se siente como ella, entonces debe ser una impostora. Este delirio no nace del caos mental, sino de un esfuerzo extremo del cerebro por dar sentido a una experiencia sensorial profundamente anómala. Es el comienzo de un viaje hacia la fragmentación de la identidad y la pérdida de la confianza en la propia realidad. Determinar qué ocurre en la mente de un paciente con Capgras es un proceso complejo que requiere distinguir entre un trastorno psiquiátrico primario y una alteración neurológica subyacente. El síndrome de Capgras no es una enfermedad per se, sino un síntoma centinela que puede alertar sobre afecciones mucho más graves, desde tumores cerebrales hasta procesos neurodegenerativos. El protocolo diagnóstico comienza con una evaluación psiquiátrica minuciosa. Los médicos analizan la estructura del delirio. ¿Es generalizado o está circunscrito a una sola persona? En muchos casos de Capgras, el delirio es específico y selectivo. El paciente puede interactuar con el cartero, el médico o el vecino con total normalidad. Pero la creencia del impostor se activa únicamente con aquellos con quienes tiene un vínculo afectivo profundo. Tras la evaluación conductual, el paciente se somete a baterías de pruebas neuropsicológicas. Se evalúa la memoria, el lenguaje y, crucialmente, la capacidad de reconocimiento facial mediante el test de Benton. Sorprendentemente, estos pacientes suelen puntuar con normalidad. Saben quién es la persona frente a ellos, pero no sienten quién es. Para confirmar esta desconexión, la ciencia moderna utiliza la medición de la conductancia de la piel. En una persona sana, ver el rostro de un ser querido genera una microsudoración imperceptible debido a la activación del sistema nervioso simpático. En los pacientes con Capgras, esta respuesta es plana, idéntica a la que tendrían frente a un completo desconocido. Esta es la prueba reina de que la autopista emocional del cerebro está cortada. El diagnóstico diferencial es una carrera contra el reloj. Los neurólogos utilizan resonancias magnéticas de alta resolución y tomografías computarizadas para buscar lesiones en el hemisferio derecho, accidentes cerebrovasculares silenciosos o signos precoces de demencia por cuerpos de Lewy o Alzheimer. Estas pruebas de imagen a menudo revelan una desconexión física entre el lóbulo temporal, encargado de la identificación, y el sistema límbico, encargado de la emoción. Comprender que el síndrome de Capgras tiene una base orgánica real es el primer paso para aliviar la culpa de las familias, que a menudo sienten que han hecho algo para provocar este rechazo.
No es una elección del paciente, es un fallo técnico en los circuitos más íntimos de su cerebro. Para desentrañar el misterio de por qué el cerebro nos traiciona de esta manera, debemos entender cómo procesamos los rostros. La neurociencia ha identificado que la visión no es un cable directo de los ojos al pensamiento, sino una red de distribución compleja. Cuando miras a alguien, la información viaja por dos rutas principales. La primera es la ruta ventral o cognitiva, que pasa por el área fusiforme de los rostros en el lóbulo temporal. Esta ruta responde a la pregunta: ¿quién es esta persona? Esta vía, en los pacientes con Capgras, funciona a la perfección. La segunda es la ruta dorsal o emocional, que conecta las áreas visuales con el sistema límbico, específicamente con la amígdala. Esta ruta es la encargada de añadir el sabor emocional a la imagen. Responde a la pregunta: ¿qué significa esta persona para mí? Es una señal de alerta que nos dice: en esta persona es segura, es tu refugio, es tu familia. En el síndrome de Capgras, esta segunda ruta está dañada o desconectada. El resultado es una percepción paradójica. El paciente tiene el reconocimiento, sabe quién es, pero carece del sentimiento, o siente la familiaridad. Es como ver una fotografía de un plato de comida delicioso, pero no ser capaz de imaginar su sabor ni sentir hambre. Esta desconexión neuroanatómica suele localizarse en las conexiones entre el lóbulo temporal derecho y el sistema límbico. El cerebro humano es una máquina de buscar coherencia, y ante este vacío emocional, la corteza prefrontal, el área del razonamiento, intenta rellenar los huecos. Si el sistema emocional dice desconocido y el sistema visual dice esposa, la única forma de reconciliar ambos datos es concluir que la persona es un doble. Estudios recientes sugieren que, además de la desconexión emocional, debe existir un fallo en el sistema de monitorización de creencias del cerebro, lo que impide al paciente darse cuenta de lo absurdo de su teoría. Es una tormenta perfecta de fallo sensorial y fallo lógico que crea una realidad paralela de la que es casi imposible escapar solo con la razón. Las implicaciones prácticas de convivir con el síndrome de Capgras son, posiblemente, las más desgarradoras en el ámbito de la neurología clínica. Para el paciente, el hogar deja de ser un santuario para convertirse en un escenario de sospecha y vigilancia. Vive con un extraño que duerme en su cama, que conoce sus secretos y que finge ser su pareja. Esta desconfianza constante genera niveles masivos de cortisol, la hormona del estrés, provocando ansiedad crónica, irritabilidad y, en ocasiones, episodios de paranoia defensiva. El paciente se siente atrapado en una farsa orquestada por fuerzas que no comprende, lo que a menudo lo lleva al aislamiento social y al rechazo de cualquier ayuda. Pero el impacto en el cuidador y la familia es, si cabe, más profundo. Ser mirado con extrañeza por la persona con la que has compartido décadas de vida es una forma de duelo en vida. Los familiares experimentan lo que los psicólogos llaman pérdida ambigua. La persona amada está presente físicamente, pero su esencia, su reconocimiento y su afecto han desaparecido. Es común que las parejas desarrollen depresión, sentimientos de culpa injustificados y un agotamiento psicológico extremo. En las dinámicas diarias, tareas sencillas como cenar juntos se convierten en interrogatorios o momentos de tensión insoportable. La gestión del día a día requiere estrategias que desafían nuestra intuición. Los terapeutas recomiendan a los familiares no discutir con el delirio. Intentar convencer a un paciente de Capgras con lógica es inútil, porque su problema no es de lógica, sino de percepción emocional rota. Discutir solo aumenta su agresividad y su convicción de que el impostor está intentando engañarlo. En su lugar, se aconseja utilizar canales de comunicación que no dependan tanto de la vista. Curiosamente, muchos pacientes de Capgras reconocen a sus seres queridos si hablan con ellos por teléfono o desde otra habitación, ya que la ruta auditiva hacia las emociones suele estar intacta. Este pequeño hack neurológico es, a veces, la única ventana de conexión que les queda a estas familias. El abordaje del síndrome de Capgras es un desafío multidisciplinar donde la neurología y la psiquiatría deben trabajar de la mano, dado que es un síntoma y no una enfermedad única. El primer paso es tratar la causa base. Si el síndrome surge en el contexto de un brote psicótico o esquizofrenia, el uso de antipsicóticos de última generación puede ayudar a reducir la rigidez del delirio
y la agitación. Sin embargo, los medicamentos no siempre restauran la conexión emocional dañada, simplemente hacen que el paciente esté menos angustiado por la presencia del impostor, en casos de origen neurológico, como lesiones traumáticas o accidentes vasculares. El tratamiento se centra en la rehabilitación cognitiva y la estabilización de los síntomas. El pronóstico es altamente variable y depende de la plasticidad cerebral del individuo y de la naturaleza de la lesión. En algunos casos agudos causados por toxicidad o traumatismos leves, los síntomas pueden remitir gradualmente a medida que el cerebro sana. Sin embargo, cuando el Capgras es un síntoma temprano de una demencia degenerativa, el manejo se vuelve crónico y el objetivo pasa a ser la seguridad y la calidad de vida. La psicoterapia de apoyo para la familia es innegociable. Los cuidadores deben aprender que los rechazos de su ser querido no son ataques personales, sino errores de procesamiento de un sistema nervioso averiado. Este caso nos deja una de las lecciones más profundas de la neurociencia moderna. Nos recuerda que lo que llamamos amor, apego o familiaridad no son constructos puramente espirituales o abstractos, sino procesos biológicos dependientes de circuitos neuronales específicos. Nuestra identidad y nuestras relaciones más íntimas penden del delicado hilo de una conexión eléctrica entre el lóbulo temporal y la amígdala. El síndrome de Capgras es un espejo que nos muestra la fragilidad de nuestra realidad. Si este viaje por los misterios más profundos de la mente humana te ayuda a valorar la complejidad de tu propio cerebro, este canal es tu lugar. No olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque entender la mente es, en última instancia, entendernos a nosotros mismos.